mundo acelerado y capitalista nos ha orillado a odiar los lunes. Acompáñanos a ver, sentir, escuchar, percibir y hablar de cine desde ámbitos sensibles. Este es tu podcast sobre el séptimo arte, donde discutimos, recomendamos y vamos al cine. Quédate en una emisión más de Butaca 16-9. Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León y estamos en Butaca 16-9. Hoy es el día 3 de nuestro ciclo Dualidades Oscuras. Y hoy tenemos nuevamente a nuestro invitado de casa, Donovan Arteaga. ¿Cómo estás, Donovan? ¿Cómo te sientes el día de hoy de este día 3 de nuestro ciclo Dualidades Oscuras? Hola a todos y a todas, estoy muy optimista porque ya se está terminando el año y está cerrando bien en el cine. Hoy traemos para ustedes una película de un director que a mí particularmente me gusta bastante. Es un director que hace películas con muy bajo presupuesto, pero con un gran sentido fílmico, que es Brian De Palma. Y su película Sisters de 1973. Donovan, ¿qué nos puedes decir de esta película? ¿De qué se trata? La historia trata de dos hermanas, Daniel y Dominique, que son siamesas y fueron separadas después de mucho tiempo de estar unidas. Aquí es donde empieza la película. En realidad nos muestran a Daniel, que tiene una personalidad agradable, sumisa, no tiene un carácter fuerte. Y entonces ella trabajaba con un tipo, un morenazo. Se van a cenar. Después de esto, pues llegan a la casa de Daniel y tienen una noche romántica. Al amanecer es el cumpleaños de Daniel y de Dominique y él decide sorprenderlas porque escucha la voz de Dominique, pero no la ve. Va a una pastelería, compra un pastel y quiere sorprender a Daniel, pero resulta que era Dominique la que estaba ahí y termina matándolo. En otro departamento estaba una periodista que casualmente estaba de mirona en su ventana y ve todo esto, ve que esta persona, este morenazo, pone "Help me" en la ventana. Le habla a la policía, les dice que acaba de presenciar un asesinato y llegan los policías, pero identifican a esta periodista que se llama Grace como una persona que atacaba a la policía en otros artículos que había escrito. Entonces pues le tenían tirria a ella, ¿no? Y la ven con desconfianza, la cuestionan y demás. Bueno, total, la tiran de a loca y ella se ve en la necesidad de investigar el caso por sus propios medios. Contrata a un detective y demás, que ese detective desaparece por buena parte de la película. En realidad quien hace todo es Grace. Así se desarrolla la película, ¿no? Llega a descubrir que el psiquiatra de Daniel es su ex esposo. Y bueno, conoce ya la historia. En algún momento el psiquiatra la somete para lavarle el cerebro, ¿no? Para que diga que en realidad lo que vio sobre el asesinato del hombre morenazo es un error. En realidad no pasó. Dominique termina por matar al doctor y ahí es donde termina la película, ¿no? Termina con la muerte del psiquiatra y se llevan a Daniel para hacer más averiguaciones. Mientras que los detectives que habían aparecido al inicio de la película, pues ya están interrogando a Grace, pero resulta que Grace ya no les dice nada porque pues ya le lavó el cerebro el psiquiatra antes de morir. Esa es la película. Una película sin duda muy interesante de los años 70 que nos habla justamente de eso, dos hermanas siamesas, un fenómeno que ocurre en la concepción de estas dos mujeres y que al ser separadas pues parece que hay una especie como de simbiosis ahí extraña y volvemos nuevamente a tener aquí esta idea de este entrecruce de personalidades en estas dos mujeres, Daniel y Dominique. ¿Tú qué opinas, Donovan? ¿Qué temas crees
que se encuentran subyacentes en esta cinta. Yo creo que hay varios temas muy interesantes e importantes. El principal, desde luego, es este que hemos venido trabajando en los otros episodios del ciclo, que es la pérdida de la unidad. Hay una oposición de dos personalidades y es esta lucha entre cada una de ellas por dominar. Acá en este caso, pues Daniel termina por asumir la personalidad de Dominic y pues está en esa dualidad. A mí me recuerda mucho esto a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Como es que de pronto pasan de una personalidad a otra, sin darse cuenta. Otro tema que a mí me parece importante es que podríamos darle una lectura de feminismo a la película, ¿no? Grace resulta ser un personaje que se sale de todo modelo de mujer. Incluso es un personaje opuesto a Daniel. Mientras que Daniel es sumisa, Grace tiene una personalidad fuerte, critica, incluso a veces hasta puede parecer un poco impertinente, ¿no? Por ejemplo, cuando contrata a un detective, le quiere decir cómo hacer su trabajo y el detective le dice: oye, si yo quisiera escribir algo o si quisiera que tú escribieras algo, no te diría cómo hacer tu trabajo, entonces déjame en paz, ¿no? Y, o sea, tiene este impulso que siempre se está oponiendo, sobre todo a la dominación masculina. En cambio, Daniel pues es una mujer que no toma decisiones por sí misma. Ese me parece que es otro tema que está ahí importante. Y finalmente, un tema que a mí me gusta mucho, que es la delgada línea que hay entre la locura y la razón, ¿no? De pronto, cuando Grace llega al sanatorio, la tratan como si fuera una paciente más. Y uno se da cuenta de que en realidad esa podría ser una gran broma que le podemos jugar a algún amigo o amiga, ¿no? Que es justamente hacer como si todos pensáramos que esa persona está fuera de sí. Entonces es difícil saber cuándo. No sé, aquí quizá la razón fuera de contexto podría terminar convirtiéndose en una locura, aunque no sea así, ¿no? A mí me llama mucho la atención de este filme, esta cuestión del asesinato, ese impulso que está fuera de control de una de ellas, de una de las hermanas, por asesinar. Otra cosa que también encuentro muy destacada de esta película es que es una película que no tenía los recursos cinematográficos que posteriormente empezaron a desarrollarse, y vemos algunas secuencias, sobre todo la secuencia del asesinato, en donde la sangre es completamente falsa, ¿no? Es una película que tiene muy bajo presupuesto, pero que tiene una ambientación que particularmente a mí se me hace muy destacable. Una ambientación muy de esa época, de suspenso, de misterio. Y algo que me encantó también de esta cinta es la cuestión de la separación de ambas hermanas, que vemos que ambas tienen su cicatriz en un costado del cuerpo y que hay algo que las une, como bien mencionas, esta separación de la unidad. ¿Cómo es que de repente los seres humanos llegamos a tener dos dualidades, dos momentos? Actuamos de una manera y actuamos de otra manera en diferente contexto, y hay una parte oscura en nosotros que aflora o que es detonada por ciertos momentos. ¿Qué opinas tú, Donovan? ¿Qué es lo más destacable de esta cinta para ti? Bueno, antes de responder a tu pregunta, quisiera comentar esto que has dicho. Desde el principio desde el primer momento se ve esta dualidad. Incluso podemos ver en momentos cómo se divide la pantalla y podemos ver dos acciones distintas. No me parece eso a mí casual, pero me parece que sí, es un tema importante. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, a mí me gustan muchas cosas muy destacables. Lo primero es que creo que Brian De Palma, como tú bien dices, es un gran representante de, quizá sintetizador de todo este cine que es previo a la época de Palma, ¿no? Que es precisamente Hitchcock. Creo que él, bueno, hay gente que dice que es un plagiario de Hitchcock. Yo creo
creo que no. Yo creo que más bien es un digno heredero de Hitchcock y que sabe sabe contagiar ese suspenso, ese terror que Hitchcock sabía también muy bien hacerlo, ¿no? Con bajos presupuestos. O sea, por ejemplo, la sombra, ¿no? La sombra de cuando le entierra el cuchillo en la cara, me parece una gran escena, ¿no? Y por otro lado también, ¿cómo es que uno podría pensar que el terror de esta película estaría en la hermana? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero en realidad a mí me parece que el terror de esta cinta no es esta dualidad de las siamesas, sino más bien el poder psicológico que puede tener el médico. O sea, cómo puede volverte alguien con esa facultad de decir, de determinar quién está bien psicológicamente y quién está desviado, ¿no? Cómo con una gran facilidad hace que tú seas el loco, que tú seas la persona que pues no está en sus cabales. Y luego, o sea, te puede implantar cualquier información en tu cerebro, como sucede con Grace. Entonces creo que para mí al menos eso es lo que me pareció mucho más terrorífico, ¿no? Más que el asesinato, el intento por ocultarlo y demás. Creo que esa parte es mucho más terrorífica. Esto que mencionas un poco sobre el personaje del psiquiatra es un poco también este ejercicio del poder que está como muy en Foucault en la historia de la clínica, de cómo la clínica tiene esa facultad de determinar quién tiene la normalidad y quién no la tiene. Pues muchísimas gracias, Donovan, por estar aquí con nosotros. Esto fue Butaca 16-9. Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León, Donovan Arteaga en música, producción y conducción. Que tengan una semana para cuestionar sus terapias y sus tratamientos psiquiátricos.